Desde este video en adelante vamos a empezar con la explicación de algunos de los lugares geométricos más reconocidos. Con el primero que vamos a empezar es con la recta. Ahora, para hablar de la recta hay varias cosas que debemos decir. Lo primero de lo que vamos a hablar acerca de la recta es acerca del ángulo de inclinación de una recta. Y vamos a decir lo siguiente: sea L una recta no paralela al eje X y que lo corta en un punto P. La dirección de la recta en relación con los ejes coordenados se puede conocer si se conoce el ángulo formado por una de las semirrectas de L cuyo origen es P y con el eje X. Este ángulo debe ser menor que 180 grados. El ángulo se mide en la dirección contraria a las manecillas del reloj. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: nosotros tenemos aquí el plano coordenado y lo que hacemos es trazar una recta, por decir esta recta. Para esta recta que llamamos L vamos a tener que esta corta el eje X en este punto. A ese punto lo vamos a llamar P. Y ahora, lo que nos dice todo esto que decimos aquí es que aquí hay un ángulo entre la recta L y el eje X. Este ángulo lo vamos a llamar θ. Ahora, si nosotros conocemos este ángulo θ, fácilmente podemos trazar la recta sin conocer nada acerca de ella. Eso es lo único que nos dice todo este enunciado. Ahora podemos observar lo siguiente: que el ángulo no puede ser mayor que 180. Observen que aquí el ángulo es menor que 180, pero por ejemplo la siguiente recta, esta, observen que aquí corta el eje X. Y entonces nos vamos a preguntar cuál es el ángulo de inclinación de la recta. Entonces observen, este podría ser, este es un ángulo entre el eje X y una de las semirrectas de esta recta L. Pero lo que va a pasar es lo siguiente: nosotros vamos a medir el ángulo contrario a las manecillas del reloj, es decir, hacia acá. Es decir, empezamos aquí en el eje X y la primera semirrecta que nos encontremos, esa es la que va a determinar el ángulo. Es decir, vamos hacia aquí, hacia la izquierda, y aquí nos encontramos esta. O sea que este es el ángulo θ que nos va a determinar esta recta. Ahora, observen lo siguiente: este ángulo θ nosotros lo podemos determinar si conocemos dos puntos. Por ejemplo, nosotros tenemos una recta. Entonces aquí sabemos que este es el punto P. Y si nosotros conocemos otros dos puntos, o solo conocemos dos puntos, por decir este y este, recuerden, estos puntos tienen coordenadas. Entonces estas coordenadas van a ser x1, y1, y estas de este otro punto van a ser coordenadas x2, y2. Observen que con la recta y con esos dos puntos podemos hacer lo siguiente: podemos formar este triángulo rectángulo, que es haciendo las prolongaciones de estas líneas punteadas que usamos para ubicar en los puntos. Observen, nos quedó un triángulo rectángulo y nosotros sabemos cuál es la medida de este lado y cuál es la de este. Entonces así podemos encontrar este ángulo θ, que si lo vemos es este mismo ángulo θ, que es el ángulo que nos interesa conocer, que es el ángulo de inclinación. Observen que simplemente como esta es paralela a esta, entonces estos ángulos son correspondientes, entonces tienen el mismo valor. Ahora, tenemos esto de aquí y observemos que este θ lo podemos hallar mediante una función trigonométrica. ¿Cuál sería? Entonces una que nos relaciona este lado que sabemos qué medida tiene con este. Recuerden que la función tangente de θ va a ser igual a ¿qué? Al lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces, ¿qué vamos a tener? El lado opuesto es este de aquí. Es decir, tangente de θ va a ser igual a ¿qué? A esta distancia de aquí. Pero esta distancia de aquí es y2 menos y1. Y esto sobre x2 menos x1.
Entonces, ahí podríamos encontrar el ángulo θ, como sacando la función trigonométrica inversa. Es decir, θ va a ser igual a la tangente inversa de y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ahora observen que aquí siempre tomamos el x que esté más a la izquierda como este valor para las x, para poder que aquí nos quede siempre positivo. Próximamente vamos a hacer un ejemplo, pero observen lo siguiente. Esto nos sirve si esta recta no sobrepasa los 90 grados, porque observen lo que pasaría si lo sobrepasa. Por ejemplo, que tuviéramos lo siguiente. Aquí claramente vemos que este ángulo es mayor que 90 grados. Ahora nosotros estamos interesados en encontrar este ángulo. Pero observen, si nos dan dos puntos, observen que el triángulo que se nos va a formar es a este lado. Es decir, vamos a encontrar este ángulo de aquí, que es este de aquí. No este de aquí, este grande. Entonces observen, si el ángulo es mayor que 90 grados, o sea, si sobrepasa aquí esta recta del eje Y, si tenemos algo así, pues encontramos este valor, llamémoslo φ. Entonces, para este sí tenemos lo mismo. Tenemos que este tangente de φ va a ser igual a ¿qué? Al lado opuesto sobre el adyacente. Es decir, si aquí tenemos este punto x1, y1 y aquí tenemos el punto x2, y2, vamos a tener que tangente de φ va a ser esta distancia que es y1 menos y2 sobre esta distancia de aquí que es x2 menos x1. Observen que lo puse así simplemente porque aquí es mayor el x2 que el x1, es decir, para que nos quede positivo. Y aquí puse primero el y1 porque el y1 es mayor que el y2, simplemente para que esta distancia nos quede positiva. Ahora, ¿qué va a pasar en este caso? Vamos a encontrar que φ va a ser igual a la tangente inversa de y1 menos y2 sobre x2 menos x1. Pero observen, ese es este ángulo φ, pero nosotros necesitamos es θ. Entonces observen que θ simplemente es ¿qué? Es todo este que es 180 menos el ángulo φ. O sea que θ va a ser igual a 180 grados menos φ. Entonces observen, si el ángulo es menor que 90, simplemente hallamos tangente de ese ángulo y nos va a dar de esta forma. Pero si el ángulo es mayor que 90, lo que tenemos es que hallar este ángulo de aquí, este triángulo de este lado, y hacer 180 menos el ángulo que encontremos aquí. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo de cada uno. El primer ejemplo es el siguiente. Vamos a hallar el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos 0, 1 y 1, 2. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Vamos primero a graficar estos dos puntos. Vamos a tener el punto 0, 1, que es 0 para las X, 1 para las Y, es aquí. Y el punto 1, 2, que es 1 para las X, 2 para las Y, o sea, por aquí. Y vamos a trazar la recta que pasa por esos dos puntos. Recuerde que por dos puntos solo pasa una única recta. Entonces aquí tenemos esta recta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? De nuevo, lo que acabamos de mostrar es que nosotros hacemos este triángulo rectángulo, el que pasa por aquí. Ahí ven que si trazamos esta paralela y aquí lo mismo, esta y esta, vamos a encontrar aquí un triángulo rectángulo. Vamos a ponerlo de color amarillo. Ahora ese triángulo rectángulo, ¿qué dimensiones tiene? Entonces este lado de aquí, observen, mide 2 menos 1. Observen que hasta acá arriba es 2 y le quitamos este de aquí, es 1. O sea que aquí mide 1. Y aquí también pasa lo mismo, aquí mide 1 y aquí 0, es decir, 1.
Entonces observen que vamos a tener. Vamos a tener lo siguiente. Que tangente de este ángulo θ, que es el ángulo que hay aquí, vamos a poner aquí, θ, es este ángulo que hay aquí. Tangente de ese ángulo va a ser igual a ¿qué? A el lado opuesto, que es 1, sobre el adyacente, que es 1. Recuerden que lo que hicimos aquí fue lo siguiente. Llamamos a este x1 y1 y a este x2 y2. Y arriba nos quedaba que tangente de θ iba a ser igual a y2 menos y1, o sea 2 menos 1, sobre x2 menos x1, que era 1 menos 0. O sea que x2 menos 1 nos daba 1 sobre 1. Y aquí nos dio esto. Y luego entonces, ¿qué nos va a dar? 1 sobre 1 nos va a dar 1. O sea que lo que tenemos es que el tangente de θ va a ser igual a 1. Ahora, como lo que necesitamos es θ, que es el ángulo, vamos simplemente a sacar la función tangente inversa. Y tangente inversa de 1 va a ser 45 grados. O lo que es lo mismo, pi cuartos. Y ahí quedó solucionado nuestro ejemplo de cómo encontrar este ángulo θ. Observen que si tenemos dos puntos es fácil encontrar el ángulo θ. Y este ángulo θ nos permitirá graficar la recta de una manera más fácil. Es decir, si nosotros medimos el ángulo θ y trazamos una recta que pase por ese ángulo, ahí está la recta que tiene esta inclinación. Observen que este θ lo pudimos encontrar así, ya que este ángulo de aquí, que es el ángulo de inclinación de la recta, era menor que 90. Observen que 90 es más o menos aquí. Entonces así se hace. Para el otro caso, se hace de manera similar. Un ejemplo para ello es lo siguiente. Hallar el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos 0, 1 y menos 1, 2. Entonces si hacemos el dibujo nos queda lo siguiente. Nos queda 0,1, es decir, 0 para las x, 1 para las y, y menos 1, 2, es decir, menos 1 para las x, 2 para las y, es decir, más o menos aquí. Si nosotros trazamos esta recta que pasa por estos dos puntos y hacemos el procedimiento para cuando es mayor de 90, observen que si fuera 90 es aquí, este es mayor de 90, vamos a obtener lo siguiente, que nosotros podemos encontrar este ángulo de acá, que es este de acá, que es este mismo de acá. ¿Por qué? Porque esto mide 1 y este 1. Y entonces luego podemos encontrar el de acá, que es el que nos interesa. Entonces observen que eso nos da los mismos datos que el anterior. Es decir, vamos a tener lo siguiente. Que tangente de este ángulo que nosotros vamos a llamar φ va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre 1, que es igual a 1. Observen que eso es de lo siguiente. Si llamamos este x1, y1 y este x2, y2, vamos a tener lo siguiente, que este tangente de φ va a ser igual a y2 menos y1, es decir, 2 menos 1, sobre x1 menos x2, o sea 0 menos menos 1. Esto para que nos quede el de abajo positivo, es decir, aquí nos queda 2 menos 1, que nos da 1 sobre 1, que era lo que teníamos acá. Y nosotros ya vemos que tangente de φ era 1 cuando φ era igual a 45 grados. Entonces este ángulo de aquí es 45 grados. Luego el θ que necesitamos es igual a 180 grados menos φ. Es decir, θ va a ser 180 grados menos 45. Que es igual a 135 grados. Es decir, este es 135 grados.